Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy quiero invitarlos a mi clase, que en época de confinamiento no es en un salón de clases, sino en nuestras propias casas, así como las oficinas. Y hoy específicamente vamos a hablar del surgimiento de la industria más importante de la historia del cine, la industria de Hollywood. La invención del cinematógrafo se adjudicó, la patente se le otorgó a los hermanos Louis y Auguste Lumière en el año 1895. Sin embargo, venían pisándole los talones muy fuertemente el señor Thomas Alva Edison, uno de los grandes inventores de la historia que ya había desarrollado algunas invenciones dirigidas al cinematógrafo y que finalmente logra patentar las perforaciones de las películas, que fue muy importante, fue un invento muy importante para el desarrollo de los proyectores y también de las cámaras de cine. Pues bien, con esta patente de las perforaciones, el señor Thomas Edison desencadena en la ciudad de Nueva York lo que se conoció luego como la Guerra de las Patentes, que consistió en una persecución a todos los productores independientes que realizaban películas en la ciudad de Nueva York y que gracias a las autoridades pues tenían que pagar un tributo al señor Edison por hacer sus películas. Estos productores se cansaron de esta situación, les parecía realmente desagradable y empezaron a pensar en otras posibilidades, porque además la ciudad de Nueva York en invierno era bastante inclemente, los días eran mucho más cortos, no habían muchos paisajes diferentes alrededor de la ciudad y ellos deciden barajar opciones para irse a otro lugar de los Estados Unidos en donde tuvieran un mejor clima y no tuvieran que soportar los abusos de Edison y de la policía. Así las cosas, se dice, y este es uno de los mitos urbanos del cine, que fue una cara y sello la que decidió que en vez de ir a la Florida, estas personas se fueran para el Valle de California, encontraran un lugar llamado el Valle de Hollywoodland, o sea, la tierra de los bosques de arce, en donde constituyeron sus primeros estudios cinematográficos. Se dice que hacia el año 1910 se hizo la primera película de Hollywood llamada In Old California, dirigida por David W. Griffith. Y más o menos en 20 años la población de Hollywood llegó a alcanzar los 20.000 habitantes, de los cuales el 80% trabajaba de la industria del cine, y empezó a constituirse un eje muy importante y en un contrapeso a la importancia que tenía Nueva York como capital del cine en ese momento. En los primeros años los directores trabajaron fundamentalmente con tres grandes géneros que fueron el drama romántico, las películas de aventura, sobre todo las llamadas películas de capa y espada, y las películas de comedia, que se basaban casi todas ellas en tres grandes chistes: los golpes, las persecuciones y los tortazos en la cara. Sin embargo, pues este fue el inicio de Hollywood, un arte que de alguna manera iba dirigida a las clases más populares, por eso los primeros espectadores eran inclusive trabajadores, obreros, muchos de ellos analfabetas, y una gran cantidad de ellos además eran judíos que habían venido huyendo de Europa del Este de las hambrunas y de las guerras. Pues resulta que estos judíos, que al principio eran bastante pobres y que se acercaron al cine porque podían ver las películas sin necesidad de saber inglés e inclusive sin saber leer, estas mismas personas, cuando consiguieron dinero, decidieron invertir en el cine y fueron a la postre los primeros grandes empresarios del cine que construyeron empresas importantes como la Fox, como Columbia Pictures, como Paramount Pictures y todas las que ya conocemos. Este fue el inicio de Hollywood. Lo interesante es que después todos estos productores independientes tuvieron que soportar la presión de un grupo de productores poderosos que se constituyó como el Trust a la cabeza de Thomas Edison, y ellos constituyeron luego una organización que se llamó la Independent Motion Pictures, o sea, cine independiente, la asociación de los independientes. Thank you, sir, for your elegant assistance. The pleasure was all mine. Oh, cut the palaver. Bueno, mis queridos amigos del cine, hoy en mi clase hablamos acerca de los inicios del cine de Hollywood, una industria, una gran industria que empezó siendo como el cine independiente y a la vuelta de los años se ha convertido en el gran monopolio, en la gran fortaleza de todos los procesos de la producción, distribución y exhibición del cine. Cuéntanos aquí en comentarios si tú conocías algo sobre el origen de Hollywood o si conoces alguna otra anécdota que merezcamos saber. Recuerda compartir nuestro contenido, suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y ayudarnos para que todos los días esta comunidad de amigos del cine siga siendo cada vez mejor.